En el día 91 de la guerra en Gaza, el gobierno de Israel da luces de lo que cree sucederá con la franja tras derrotar a la milicia terrorista Hamas. De los escenarios de la guerra, de la pérdida de vidas civiles y nuevos cohetes lanzados desde el Líbano hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez y Kimberly para Deutsche Welle. Destacamos. El ministro de Defensa de Israel expone su visión de una franja de Gaza después de Hamas. Yoav Gallant aseguró que los palestinos estarán a cargo del enclave una vez que Hamas sea derrotado y dijo que no habrían colonos israelíes en el territorio. El atleta paralímpico Oscar Pistorius quedó en libertad condicional. El velocista surafricano cumplió casi 9 años y una condena de 13 por el asesinato de su novia Riva Steenkamp. Y se agravan las inundaciones en el norte de Alemania. La situación podría empeorar debido a que las barreras de contención amenazan con derrumbarse. El ministro de Defensa de Israel esbozó sus planes para Gaza una vez que finalice la guerra contra Hamas, guerra que comenzó tras el ataque terrorista más mortífero en la historia del pasado 7 de octubre. Yoav Gallant también dijo que no imaginaba que ningún colono israelí entrara en la franja de Gaza. Agregó que una vez que Hamas sea derrotado, cree que los palestinos estarán a cargo del enclave. La guerra entre Israel y Hamas en Gaza ha dejado, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, 22.600 muertos, más de 57.000 heridos y más de 1 millón de desplazados internos. Del lado israelí, según la oficina del gobierno, 1.200 civiles israelíes asesinados, más de 11.900 heridos y 133 rehenes aún en poder de Hamas. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con el periodista Miquel Ayestarán en Estambul. Miquel, bueno, a algunos les sorprendieron las palabras del ministro Galán. ¿Cómo valoras la proyección de ese escenario post-Hamas Gaza, administrada por gazatíes después de todo? Bueno, las palabras del ministro de Defensa muestran una vez más que Israel sigue sin tener un plan claro para el día después de la guerra, ya que desde el primer momento estamos escuchando a diferentes ministros dar diferentes visiones de lo que ellos quieren, que sea la franja de Gaza, pero no hay una visión unificada, aunque hay que decir que esta es la del ministro de Defensa, que es uno de los ministros que más peso tiene. En palabras de Galán, habla de una franja de Gaza en manos de grupos palestinos que no sean hostiles a Israel y también con una presencia de una fuerza multinacional que, por supuesto, también estará liderada por Israel. Estos son dos de los puntos, pero repito, hay que tener en cuenta que la última reunión del gabinete de guerra acabó muy mal, sin acuerdo alguno, ya que los ministros ultranacionalistas, por ejemplo, abogan abiertamente por la reocupación de la franja. Y a esto tenemos que sumar el punto de vista de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos y siguiendo con la Unión Europea, que ellos abogan por extender lo que es el mandato de la Autoridad Nacional Palestina y resucitar la solución de los dos estados, una solución congelada y de la que Israel, desde luego, no quiere ni hablar. Por eso sorprendía también que fuera Galán que hablara de esta solución para el enclave palestino. Post-Hamas, este ministro también hablaba de una nueva fase de la guerra. ¿Cuánto ha avanzado el ejército israelí los objetivos de guerra propuestos por el gobierno, entre ellos la eliminación de Hamas? Bueno, desde el punto de vista militar hay que decir que las principales operaciones se siguen concentrando en Han Yunis. Ya prácticamente se puede decir que el ejército controla el 90% de esta ciudad del sur y el siguiente paso, sin duda alguna, va a ser Rafah, la última ciudad que queda en plena frontera con Egipto y donde en estos momentos vive 1.300.000 personas. Hay que tener en cuenta que antes de la guerra ahí había 300.000 personas, por lo tanto ha llegado 1 millón de personas en estos 3 meses y la situación desde el punto de vista humanitario es extremo. Pues bien, este va a ser el siguiente paso, sí o sí, porque hay que decir que en estos 3 meses dos de los grandes objetivos que se ha marcado Israel no los ha logrado cumplir. El primero de ellos, liberar a los cautivos que están en manos de las milicias palestinas y el segundo, capturar a alguno de los grandes líderes de Hamas, a los que considera responsables cerebros del ataque del 7 de octubre. Esos dos objetivos no los ha conseguido y esta labor, ¿no?, para intentar conseguirlo seguirá después en esta ciudad de Rafah, que repito, es ahora mismo hogar para 1.300.000 personas. Prácticamente la mitad de la franja está concentrada en esta ciudad vecina a Egipto, donde si nada cambia, desde luego en las próximas horas se van a producir los próximos pasos de la operación militar israelí. Miquel Ayestarán, muchas gracias por todas estas informaciones en Estambul. Gracias a vosotros.
Y la situación escala en la frontera norte de Israel. Este viernes la milicia libanesa Hezbollah lanzaba 8 cohetes contra territorio israelí, según el gobierno en Tel Aviv. Uno de los líderes de Hamas llamó a Antony Blinken a exigir a Israel que pare el asalto en Gaza. El secretario de Estado norteamericano, recordemos, inicia en Turquía su nueva gira por Oriente Próximo y la escalada en el Líbano es uno de los temas de la agenda, así como también la influencia de Irán entre las milicias islamistas de Gaza, Líbano, Siria, Irak y Yemen. Estados Unidos intenta impedir que la guerra entre Israel y Hamas se expanda en la región. Blinken sostendrá reuniones en Estambul luego de visitar Israel, Cisjordania y 5 países árabes que incluyen a Egipto, Qatar y Arabia Saudita. Hablamos de otro conflicto. Corea del Sur ordenó a los residentes de 2 islas fronterizas que busquen refugio después de que Corea del Norte disparara varios proyectiles de artillería al mar. Seúl precisó que no se habían registrado víctimas y que sus Fuerzas Armadas también realizaban ejercicios militares en la zona. Corea del Norte asegura, por su parte, que sus ejercicios navales con fuego real no iban dirigidos contra las islas y que se limitaba a responder a las maniobras de su vecino. Más temprano le preguntábamos a Raquel León de la Rosa, experta del Observatorio de Política China, cuán peligrosa valora la situación en la península coreana. Escuchemos lo que nos dijo. Y pues bueno, como bien lo mencionas, es una situación un tanto de tensión. Estamos en medio de un dilema de seguridad que ha venido escalando, no solamente con las acciones que se han llevado a cabo entre ayer y hoy, sino que de alguna forma derivan mucho de esta relación que ha tenido Corea del Norte con Rusia y obviamente cómo esto ha impactado en el tema de reacción también por parte de Corea del Sur y obviamente con la alianza militar que tiene con Estados Unidos, ¿no? No obstante, creo que esto es un punto interesante porque la escalada de tensión, si bien se ha dicho que de alguna manera no ha habido víctimas civiles, sí ha habido ejercicios que ambas partes han utilizado fuego real, en los cuales pues pareciera ser que se está preparando una guerra, ¿no? No obstante, no quiero decir que hacia eso va encaminado, sino que hemos tenido momentos de tensión a lo largo de la historia de esta guerra coreana, en el cual, pues bueno, no debemos de dejar de lado que también hay otros actores internacionales que no necesariamente estarían tan a favor de una guerra, menos en su frontera, como es el caso de China. Y nos fijamos ahora en política interna de los Estados Unidos. Un día antes del tercer aniversario del asalto al Capitolio, el presidente del país, Joe Biden, inició su campaña de reelección con un ataque verbal a su probable rival, a Donald Trump. Biden señaló que Trump se estaba usando en su campaña electoral la retórica de la Alemania nazi y también recordó el asalto al Congreso y a las investigaciones que pesan sobre Trump. Agregó Biden que el expresidente está dispuesto a sacrificar la democracia para llegar al poder. Biden señaló que la campaña de Trump estaría centrada en el pasado, mientras que él está mirando al futuro y a los norteamericanos. El líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmó una ley que le otorga inmunidad perpetua ante acciones penales. La medida también prohíbe unas figuras de la oposición que viven fuera de la Bielorrusia se presenten a futuras elecciones presidenciales. Solo podrán, por lo tanto, postularse los ciudadanos bielorrusos que hayan vivido en el país durante los últimos 20 años. Esto deja fuera a los opositores que abandonaron el país tras la represión de las manifestaciones que siguieron los controvertidos resultados electorales de 2020. Lukashenko lleva en el poder casi 3 décadas. Ahora la historia del ex campeón paralímpico surafricano Oscar Pistorius, que abandonó la prisión donde cumplía condena por el asesinato en el año 2013 de su novia Reeva Steenkamp. Y se encuentra ahora, al parecer, en su domicilio en régimen de libertad condicional. Bueno, Pistorius ha cumplido casi 9 de los 13 años a los que fue condenado por homicidio. Una salida discreta para un astro paralímpico convertido en asesino. La liberación de Oscar Pistorius de esta prisión cerca de Pretoria se hizo lejos de la atención de los medios. Pistorius tiene prohibido hablar con la prensa hasta que termine su libertad condicional. Eso será en diciembre de 2029. Hasta entonces no podrá salir de su casa siempre que quiera. Además, está obligado a asistir a terapia sobre el manejo de la ira y la violencia contra las mujeres. Incumplirlo podría llevarlo de nuevo a prisión.
Pistorius fue declarado culpable de asesinar a su novia Riva Steenkamp el día de San Valentín en 2013. Le disparó 4 veces a través de la puerta de un baño de su casa. El exdeportista asegura que confundió a Steenkamp con un ladrón, pero los fiscales creen que la mató intencionalmente tras una discusión. Antes del asesinato, el exatleta y doble amputado era un héroe nacional, apodado Blade Runner por sus prótesis. Pistorius superó una malformación congénita y se convirtió en velocista y campeón del mundo. Ahora, después de cumplir 9 años de una sentencia de 13, vivirá aquí con su tío, según la prensa local. Antes de que fuera liberado, la madre de Riva Steenkamp declaró que acepta la decisión del tribunal, pero que nunca podrá hacerse justicia, y añadió algo más: los que ella dejó atrás somos los que cumplen cadena perpetua. Damos una mirada a la economía de Estados Unidos, sus problemas también con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Sí, vamos a la mayor economía del mundo, la todavía mayor economía del mundo, a mirar su mercado de trabajo, un índice que siempre nos da una perspectiva de lo que puede pasar en el resto del mundo. Y la verdad es que en el mercado laboral de Estados Unidos hay resiliencia. En diciembre la economía estadounidense añadió 216.000 empleos. Esto ayudó a mantener en 3,7% estable la tasa de desempleo, son los datos de este viernes de la Oficina de Estadísticas Laborales. La estabilidad de la oferta laboral en Estados Unidos desafió el temor de los economistas de que el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal afectara los puestos de trabajo. Las cifras de diciembre cierran un año en el que el mercado laboral estadounidense se moderó desde su vertiginosa recuperación tras la pandemia, aunque sin hundirse en esta recesión que se había pronosticado a principios de 2023. Y para profundizar en este asunto contamos con nuestro analista Jesús García, que nos está escuchando en Nueva York. Jesús, bueno, además de que la gente tenga empleo en Estados Unidos, porque es una buena noticia para la economía en general este reporte de empleos. ¿Qué tal, Andrés? Pues bueno, esto reduce el temor que habían tenido los economistas de que las acciones, el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal pudieran enfriar el mercado laboral, lo cual no ocurrió. Y pues bueno, el dato se mantuvo en 3,7% para, digamos, en general el mercado laboral. Sin embargo, todavía hay retos, ya que, por ejemplo, si se va por específicamente en grupos étnicos o raciales, todavía hay grupos que están, digamos, por encima de ese porcentaje. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los hispanos, que tienen alrededor del 5%, y los afroamericanos con 5,2%. Ahora, en concreto, la tasa de desempleo se mantiene a pesar de las alzas de la Fed, pero todavía existe la expectativa de lo que puede ocurrir este año y se está buscando incluso que puedan reducir las tasas y eso pueda incluso ayudar todavía más. Ahora, los economistas señalan que todavía hay retos porque, bueno, hay casi 6 millones de personas en Estados Unidos sin empleo. Jesús, ¿y cuál es la relación en este caso entre este reporte de empleo con la tasa de petición de seguro de desempleo que registró 202.000 solicitudes? Así es, siempre se busca como hacer esta relación y marcar la tasa de desempleo de acuerdo con las peticiones de seguro de desempleo. Pero si bien hay una relación, no, digamos, una no determina a la otra, porque se toman por datos distintos. En el caso de la tasa de empleo, se hace a través de una encuesta que se realiza a nivel nacional en los 50 estados y territorios estadounidenses, mientras pues, los datos concretos del desempleo pues son por la gente que lo solicitó. También destacar que este seguro de desempleo pues es muy corto, son 26 semanas como máximo y varía por cada estado. Por eso es importante pues no tomar en consideración como una base. Ahora, es importante también porque sí es parte, digamos, de la evaluación integral en cuanto a la economía estadounidense, que también toma en consideración, por supuesto, el Producto Interno Bruto, también la inflación, por ejemplo, y la confianza del consumidor. Jesús García, muchas gracias por este análisis y buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.
Tenemos más información. Argentina busca hacerse con recursos para cumplir sus compromisos de deuda y por eso el gobierno del presidente Javier Milei se ha propuesto recaudar 3.200 millones de dólares en divisas fuertes mediante una emisión de letras a 10 años por parte del Banco Central. Esto es lo que dice un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial. La llegada de la nueva administración vino junto con una liberación de precios que disparó la inflación del 140 al 200% interanual, más una recesión anunciada para contener esta inflación, todo en medio de una aguda falta de divisas y el aumento de la pobreza. El gobierno argentino espera llegar a un acuerdo, además, sobre una revisión del préstamo de 44.000 millones de dólares con una delegación del Fondo Monetario Internacional que llegó este viernes a Buenos Aires. Jenny Pérez nos cuenta más. Queremos detenernos por un momento, Andrés, en la política alemana, porque las encuestas de opinión nunca han sido tan desfavorables para el canciller socialdemócrata, para Olaf Scholz y su gobierno de coalición con liberales y verdes hasta ahora. Menos del 20% de los entrevistados en el sondeo de las cadenas públicas afirma estar conforme con la gestión del tripartito. Una amplia mayoría declara estar poco o nada satisfecha con el gobierno federal alemán. El 83% de los encuestados declara además estar preocupado por la situación en Alemania y solo un 13% se muestra optimista. Los alemanes siguen apoyando, eso sí, la decisión de su gobierno de suministrar armamento a Ucrania para defenderse de la agresión rusa y un 52% está incluso de acuerdo en prolongar la ayuda financiera a Ucrania. La corresponsal política de Deutsche Welle, Emily Gordon, desgrana en el siguiente reportaje que vamos a ver los desafíos que enfrenta Alemania este año, empezando también por la situación en Ucrania. Una guerra en Ucrania sin fin a la vista. Tensión en Asia que podría afectar a la economía alemana. Y un ascenso de la ultraderecha nutrido por la incertidumbre. 2023 fue un año difícil para Alemania y el que acaba de entrar podría ser aún peor. Ucrania no avanza, su contraofensiva no cumplió las expectativas y las esperanzas de expulsar a Rusia por completo se desvanecen. Alemania es uno de los países que más armamento y ayuda financiera le ha suministrado, pero el apoyo de Occidente se tambalea. Y una victoria de Trump en las presidenciales sería fatal para Ucrania y podría incluso fracturar la OTAN. El ministro de Defensa alemán ha dado ya la voz de alarma. La guerra ha regresado a Europa. Por eso necesitamos capacidad de liderazgo y de defensa. Alemania debe volver a estar preparada para el combate. Y no solo Europa es una fuente de preocupación. El conflicto de Oriente Medio volvió a aflorar y podría requerir también la participación del ejército alemán. Y aún hay más problemas en el Extremo Oriente. Estados Unidos y China están enfrentados en Asia por Taiwán y el mar de China Meridional. Podría producirse un nuevo choque tras las elecciones taiwanesas de enero. Para Alemania hay mucho en juego. Y es que China es su mayor socio comercial. Es uno de los países donde más autos alemanes se venden. Y eso no es todo. Alemania depende de China para obtener importantes materias primas. Pero el gobierno anunció un cambio de rumbo al publicar una estrategia para China en la que exponía los riesgos de la relación. El canciller Olaf Scholz explicó que el objetivo de Alemania no es desvincularse de China, sino evitar dependencias críticas en el futuro. Esto se produce en un momento en el que aumenta la presión política nacional. Como otros países occidentales, Alemania se enfrenta al auge del populismo. 2024 podría ser un año decisivo. Las últimas encuestas colocan a la ultraderechista Alternativa para Alemania en segundo lugar y podría ser el partido más votado en 3 elecciones regionales en el este de Alemania en septiembre. Al mismo tiempo, el canciller intenta salvar la coalición de gobierno. Las constantes disputas han erosionado el apoyo ciudadano. Durante décadas, la Alemania de posguerra estuvo en una especie de zona de confort. Disfrutó de paz, estabilidad política y una economía floreciente. Pero ahora está en entredicho. 2024 podría ser su mayor prueba.
Y siempre en Alemania, grandes superficies agrícolas y urbanas se encuentran sumergidas por las inundaciones que afectan al norte y al este de este país, donde no para de llover desde hace más de 2 semanas. Los desbordamientos de numerosos ríos y canales amenazan también con reventar los diques que contienen las aguas y protegen a las poblaciones. Una localidad de la Baja Sajonia lucha contra el avance de agua con la ayuda, de especialistas de Francia. Inundaciones hasta donde alcanza la vista. En la pequeña localidad de Thüringen, en el norte de Alemania, el nivel de agua sube desde hace casi 2 semanas y amenaza con entrar a las casas. Tania Roth construyó este dique para proteger su vivienda. Es angustioso. Primero el peligro por las inundaciones venía de detrás. Ahora, debido al agua subterránea, la amenaza viene desde delante. Una piensa, esto no puede ser verdad. ¿Qué está pasando? Intentamos superarlo con sentido del humor. Junto a la casa hay grandes bombas constantemente en marcha día y noche. Alemania ha movilizado voluntarios de los servicios de protección civil, pero es una carrera contra el reloj y el agua. This place we are protecting the village with our pumping capacities. En este punto protegemos a la población con bombas. Contamos con 2 bombas de alta capacidad. Cada una es capaz de bombear 5.000 litros por minuto. Tratamos de sacar el agua de las casas para que el pequeño canal, que ya es un lago, no suba más para que no inunde el pueblo y no entre demasiado en las casas. Todo el pueblo está movilizado, los vecinos comparten las bombas, pero hay un temor común. Si se rompe el dique que rodea Thüringen, la mayoría de las casas se inundarán. Se han distribuido millones de sacos de arena en las zonas afectadas por las inundaciones para proteger las comunidades y los diques. Llega ayuda incluso de Francia. Estos trabajadores de protección civil viajaron 1.200 kilómetros desde el sur de París para ayudar a controlar la situación. Es parte del sistema de cooperación europeo ante desastres. Thüringen confía en que el equipo de expertos hará todo lo posible para mantenerlo a salvo, pero depende en gran medida de las previsiones del tiempo, que por fin anuncian unos días sin lluvia. Y en noticias de América Latina, la Fiscalía General de Ecuador solicitó este viernes que se dicte la prisión preventiva contra el ex vicepresidente Jorge Glass en un caso que investiga presunto peculado durante la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto del año 2016. Glass ingresó el pasado 17 de diciembre a la Embajada de México en Quito, donde solicitó el asilo diplomático 3 días después. La Fiscalía determinó que durante su mandato hubo presunto abuso de dinero público para pagar contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de las labores de reconstrucción por los daños causados por el sismo. Glass asegura que se trata de una persecución política en su contra. Y problemas de hacinamiento, falta de suministros básicos y carencia hasta de alimentación son la cruda realidad que enfrentan miles de chilenos y chilenas, migrantes también, que viven en asentamientos, tomas de terreno que en Chile se conocen como campamentos y que han proliferado en la periferia de las ciudades. La búsqueda de un techo lleva a situaciones de riesgo, sobre todo incendio. Ocurrió en el año 2023, en noviembre. El fuego costó la vida de 14 personas, 8 de ellas eran niños, en la ciudad de Coronel. La historia de mi colega Carlos Alberto López. Las llamas envolvieron la vivienda de material ligero, donde vivían 3 familias de inmigrantes venezolanos en el campamento Los Pirquenes de Coronel, en el sur de Chile. Los vecinos intentaron ayudar, pero no pudieron rescatarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto grito, vengo para arriba y me dice, mira, que están gritando los niños, se está quemando la casa y está el fuego en la entrada de la puerta. Y todos los gritos se escuchaban para atrás, pues cuando quisimos abrir por atrás ya el fuego prendió muy rápido. Estaban todos finados atrás. El municipio les trajo materiales para reparar sus precarias viviendas siniestradas. Pero antes de hacerlo, ellos prefirieron levantar este memorial en honor a las 14 víctimas fatales. Cada noche encienden velas en su recuerdo, en especial de los niños. No es digno como vivimos, po. Son muy malas condiciones en las que estamos muy botados, muy desprotegidos. El fuego consumió parcialmente la casa contigua. El piso superior ya no existe. Hoy todos duermen hacinados en una sola pieza y con el recuerdo vivo del fatal incendio en que murieron sus vecinos.
Esfuerzo, pues mucho esfuerzo, lágrimas, frío, hambre, lluvia, el hecho de no tener un baño al principio. Los que no tienen plata, nada, no tienen baño, no tienen nada. La gente que tiene ahí puede tener algo, pero aquí igual se sufre igual. Si no tenéis para que te hagan la conexión de la luz, que alguien se suba al poste, no tenéis luz. Y cobran como 50 lucas, loco, para subirse al poste, si igual es peligro. Estas conexiones irregulares a la luz eléctrica son el mayor riesgo. Todos los habitantes de este y otros asentamientos están expuestos a vivir una tragedia. Aquí hay 280 niños y más de 600 personas adultas. Entonces, todos los días vivimos la misma situación, el miedo, todos los días con el crío en la boca, que en cualquier momento nos pueda suceder a cualquiera de nosotros. Y el campamento Los Pirquenes no es el único en Coronel. También los hay en el norte de Chile, en Santiago y también en el sur. Campamento Los Pirquenes es uno de 13 campamentos que tenemos en nuestra ciudad de Coronel. La necesidad habitacional, y lo ha manifestado el propio presidente, es una situación compleja y se requiere regular. En nuestra ciudad hay más de 1000 niños. 1000 niños en Coronel que son migrantes y que están regular en los 13 campamentos. Por lo tanto, es una situación que tenemos que hoy día identificar y que el Estado de Chile, como Estado, se tiene que hacer cargo. Para el Estado de Chile, un campamento es un conjunto de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular de un terreno con carencia de algún servicio básico y cuyas viviendas son precarias y se encuentran agrupadas y contiguas. El último informe del Ministerio de Vivienda da cuenta que en Chile hay 1091 campamentos con 71.961 hogares, compuestos en promedio por aproximadamente 3 personas, una cifra que va en aumento a pesar del esfuerzo gubernamental que espera concretar 260.000 soluciones habitacionales durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y la vecina Perú, este país presume de ser el país con mayor diversidad de aves del mundo tras haber identificado recientemente a 19 nuevas especies. Y según la Unión Peruana de Ornitología, el país cuenta ahora con 1.879 especies de aves, 10 más que su vecina Colombia. La lista revisada se presentará al Comité de Aves de Sudamérica para su aprobación final. Perú es famoso por sus vastos y diversos hábitats naturales, que incluyen selvas tropicales y la cordillera de los Andes. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.